Dicen que las traiciones más dolorosas no vienen de los enemigos, vienen de aquellos que criaste con tus propias manos. Y yo sé bien lo que es eso. Me llamo Magdalena, tengo 71 años, y ya no le tengo miedo ni a la muerte ni a la soledad. Porque lo que me hicieron fue peor que cualquier infierno. Toda mi vida trabajé como costurera. No me avergüenza decirlo. Mis manos, aunque ya están llenas de arrugas, fueron las que vistieron bodas, quinceañeras, bautizos y hasta a los muertos. Con esas mismas manos levanté mi casa, compré mis muebles, pagué la cama donde me acostaba con dolor en la espalda, pero con el corazón tranquilo. Porque creía que estaba construyendo un hogar para mi hija. Mi hija se llama Carolina. Y aunque me cueste el alma decir esto, fue ella quien me echó a la calle. Así, como si fuera una basura vieja. Lo peor no fue que me sacara. Lo peor fue descubrir por qué lo hizo, y con quién se quedó en esa casa. Ahora vivo donde me dan posada. A veces en la casa de una vecina piadosa, otras veces en un cuartito que me prestan en la iglesia. Mis costuras ya no son tan firmes, pero mis recuerdos sí. Y esta historia, esta que voy a contarte, no es para que me tengas lástima. Es para que sepas hasta dónde puede llegar la ingratitud. Y también, para que no te calles como yo. Me callé tantos años, yo no fui santa. Committed errors. Pero lo que viví, eso no se le hace a una madre. Porque no se patea a quien te dio la vida. No se roba la dignidad de quien te limpió las lágrimas cuando eras niña. No se destruye el corazón de quien vendió su alma para darte techo, comida y amor. Así que si estás aquí, escuchándome, no te vayas. Porque lo que vas a oír podría ser tu historia también. Y si no lo es, al menos sabrás que existen mujeres como yo. Mujeres que lo dieron todo. Y que un día, sin explicación, se encontraron con la puerta cerrada y la maleta en la calle, y aquí estoy yo. Una abuela que ya no tiene casa, pero tiene voz. Y hoy, la voy a usar. Yo no siempre fui esta mujer cansada, de mirada apagada y pasos arrastrados. Hubo un tiempo en que reía sin miedo, en que la vida tenía sentido y el corazón latía con ilusión. Nací en un pueblo chiquito, de esos donde todo el mundo se conoce y la vida parece detenida en el tiempo. Mis padres eran humildes, campesinos trabajadores que me enseñaron a ganarme el pan con dignidad. Mi madre, una mujer de manos firmes y corazón noble, me enseñó a coser desde niña. A los 10 años ya sabía hacer dobladillos y bordar flores. Con hilo de colores. Esa fue mi herencia, una aguja, un hilo, y la idea de que todo se podía remendar, incluso el alma. A los 17 conocí a Julio. No era el más guapo, ni el más listo, pero tenía una sonrisa que me daba paz. Me enamoré de su manera de mirar el mundo, como si todo fuera posible si uno se esforzaba. Nos casamos sin fiesta, solo con 2 testigos y una bendición improvisada de un sacerdote del barrio. Él trabajaba en una carpintería y yo comencé a tomar encargos de costura en casa. Juntos alquilamos un cuartito de adobe en las afueras de Querétaro, donde el agua llegaba con suerte una vez al día y la luz fallaba cada 2 por 3. Pero era nuestro, con esfuerzo y paciencia, ahorramos hasta poder comprar un terrenito. Allí, ladrillo por ladrillo, levantamos la casa donde crecería nuestra hija. No era una mansión, pero era cálida. Cada mueble fue comprado con sudor, cada pared pintada con nuestras propias manos. Recuerdo cuando logramos tener una televisión pequeña en blanco y negro. Julio y yo nos sentábamos en el piso, con un café entre las manos, y soñábamos con un futuro mejor para la hija que venía en camino, y así llegó Carolina. Nunca olvidaré ese día. El parto fue duro, casi me muero del dolor, pero cuando escuché su llanto, todo valió la pena. La envolví en una cobijita que yo misma había bordado con su nombre y desde entonces, supe que mi vida le pertenecía. Carolina creció rodeada de amor. Le cantaba para dormir, le preparaba sopas caseras cuando estaba enferma, le bordaba vestidos con moños y puntillas que causaban envidia en la escuela. Nunca faltó el pan en la mesa, ni el beso antes de dormir. Julio, aunque con el tiempo se volvió más distante, siempre fue responsable. No era un hombre de palabras dulces, pero cumplía. Trabajaba largas jornadas y, aunque a veces lo notaba ausente, prefería no preguntar. Yo solo quería paz, nuestra hija era mi sol. Intelligent, curiosa, risueña. Sacaba buenas calificaciones, ganaba concursos escolares, y yo me inflaba de orgullo. Cada vez que la directora la mencionaba en las asambleas. Cada éxito suyo era como una medalla para mí. Me sentía útil. Me sentía vista.
Me sentía madre. A sus 15 años, le regalé el vestido más hermoso que pude pagar. Trabajé día y noche para juntar el dinero. No le dije nada, lo guardé en un frasco escondido bajo la cama y cuando llegó el momento, la llevé a la boutique más bonita que conocía. Cuando se vio en el espejo, con ese vestido rosa pastel lleno de encajes y lentejuelas, sus ojos brillaron. Como cuando era niña. Me abrazó tan fuerte que sentí que el mundo se detenía. Ese día pensé, si me muero mañana, muero en paz. Pero a veces, los hijos confunden sacrificio con obligación. Y ese fue mi error. Dar tanto sin pedir nada, amar sin poner límites, callar cuando debía alzar la voz. Carolina creció y fue cambiando. Se volvió más fría, más distante. Ya no me contaba sus cosas, pasaba horas encerrada en su cuarto. Y cuando la llamaba para comer, respondía con desgano. Yo pensaba que era la adolescencia. Ya se le pasará, me repetía mientras servía los platos. Pero no se le pasó. Al contrario, se volvió peor. A los 18 me dijo que no quería estudiar, que prefería buscar trabajo, tener su dinero, ser libre. A mí se me partió el corazón, pero no quise obligarla. Pensé que era su camino, que debía aprender por sí misma. Comenzó a salir con amigas que no me gustaban, a vestirse de forma que no reconocía, y a traer a casa miradas que no me daban confianza. Julio tampoco decía nada. Se había vuelto una sombra en la casa. Llegaba, comía, dormía. No hablábamos más que lo necesario. Pero yo seguía creyendo que todo era parte del ciclo de la vida. Es una etapa, va a cambiar, me decía, como una oración que repetía para no derrumbarme, y entonces pasó lo peor. Carolina trajo un hombre a casa. Uno mayor, con cara de vivo, de esos que saben manipular con palabras suaves. Dijo que era su amigo, pero yo supe desde el primer momento que había algo más. A los pocos meses, comenzó a quedarse más tiempo. Primero una noche, luego una semana. Y yo, por respeto, por miedo, por amor, me callé. Pensaba, es su vida, es su elección. Pero nunca imaginé que ese hombre, ese invasor, me quitaría a mi hija, a mi casa, y hasta mi cama, la cama que yo pagué. El colchón que compré en 15 cuotas. El hogar que construí con mis manos. Todo lo perdí. Todo comenzó con silencios. Con miradas esquivas. Con puertas que antes estaban abiertas y ahora se cerraban en mi cara. Carolina ya no me hablaba como antes. Ya no me pedía consejos, ya no me contaba sus días. Era como si mi presencia comenzara a molestarle. Y lo más doloroso, era que yo me esforzaba por no ser una carga. Cocinaba, lavaba, limpiaba la casa como siempre. Yo solo quería seguir siendo útil. El hombre, ese tal Roberto, comenzó a imponer su presencia en cada rincón. Al principio lo noté en pequeños detalles, dejaba su cepillo de dientes en el baño, sus zapatos al lado de la cama de Carolina, su olor impregnado en la sala. Pero luego, empezó a ocupar espacios que no le correspondían. Cambió la disposición de los muebles, puso una televisión nueva sin consultarme, incluso llegó a decirme, con una sonrisa falsa, «Doña Magdalena, debería pensar en mudarse a un lugar más tranquilo. Ya trabajó mucho, ¿no? Mudarse. ¿A dónde? ¿Cómo se le dice a una madre que debe abandonar la casa que construyó con su sangre? ¿Cómo se le insinúa a una anciana que estorba? Me tragué la indignación, me encerré en mi cuarto, y por primera vez, lloré sin hacer ruido para que no me escucharan, pero las señales seguían llegando. Una noche, escuché desde mi cuarto cómo discutían. Carolina le decía a Roberto que yo ya no podía estar ahí, que necesitaban privacidad, que era momento de que ella tomara el control. Sentí un nudo en el estómago. Y aún así, intenté justificarla. Está enamorada, pensé. Quizás solo necesita espacio. A la mañana siguiente, me saludó como si nada. Me trajo un café, me habló de cosas triviales. Pero sus ojos no me miraban. Su voz era de compromiso. Su cariño ya no estaba, las humillaciones empezaron a volverse frecuentes. Un día llegué a la cocina y vi que habían tirado mis tazas, esas de cerámica que tenía desde mi boda. Se rompieron por accidente, me dijo Carolina. Pero yo sabía que no. Era como si quisieran borrar mi presencia. Como si cada objeto que me recordaba fuera una molestia. Luego vinieron los comentarios. Mamá, estás repitiendo la misma historia, ya la escuchamos 1000 veces. Mamá, no pongas la música tan alta, estás alterando el ambiente. Mamá, podrías avisar antes de entrar a la sala, estamos ocupados. ¿Ocupados? ¿Ocupados en qué? En vivir una vida que me excluía, y Roberto,
ese hombre que nunca me inspiró confianza, se fue volviendo cada vez más insolente. Una tarde. Me dijo, usted ya cumplió su ciclo, doña. Ahora déjenos vivir el nuestro. Me temblaron las piernas. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. ¿Mi ciclo? ¿Acaso era yo una planta marchita que había que podar? Intenté hablar con Carolina. Le pedí un momento a solas. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, si había hecho algo que la molestara. Me escuchó en silencio y luego me soltó, sin mirarme. No es eso, mamá. Es que necesito vivir. Mi vida. Ya no soy una niña. Esta casa ahora también es mía, también es mía. Esa frase me golpeó como un ladrillazo en el pecho. Porque sí, legalmente lo era. Yo la había puesto a su nombre cuando cumplió 25, como muestra de confianza, como protección para el futuro. Pero jamás pensé que me lo echaría en cara. Jamás imaginé que ese gesto de amor sería usado en mi contra. Desde ese día, todo cambió. Ya no compartíamos la mesa. Me daban de comer aparte, en la cocina. Ya no me hablaban, me informaban. Me trataban como a una huésped incómoda. Y cada vez que pasaba frente a mi cuarto, escuchaba risas, música, incluso gemidos. Como si quisieran recordarme que ya no tenía derecho a estar allí. La gota que rebalsó el vaso fue una noche en que, sin querer, entré al baño mientras Roberto se afeitaba. Me miró con asco, como si yo fuera una intrusa. ¿No sabe tocar antes de entrar?, me gritó. Carolina corrió a defenderlo. Me regañó como si yo fuera una niña. Mamá, por Dios, respeta nuestra intimidad. Esa noche, me encerré en mi cuarto, abracé la cobija que me hizo mi madre y lloré como cuando era niña. Solo que ahora, no había nadie para consolarme. Empecé a notar que mis cosas desaparecían. Mi costurero, mis libros, mis fotos. Todo iba desapareciendo poco a poco. Como si me estuvieran borrando. Como si ya no perteneciera allí. Como si el plan ya estuviera en marcha, y yo no lo supiera, y aún así, cada mañana me levantaba temprano. Barría la entrada, ponía agua al café, servía desayuno, como si todo fuera normal. Como si todavía tuviera un hogar, pero en el fondo, sabía que algo oscuro se avecinaba. Y no podía hacer nada para evitarlo. Lo recuerdo con una claridad que duele. Era un lunes. Amaneció nublado, con ese viento seco que presagia tormenta. Me levanté como siempre a las 6, hice café, barrí el patio y me senté en la sala a coser una blusa que me habían encargado. Pensé que quizás, si ayudaba con algo de dinero, Carolina se sentiría menos molesta con mi presencia. Qué ilusa fui. Alrededor de las 10, ella y Roberto salieron de su cuarto vestidos con ropa formal. Él con su camisa planchada, ella maquillada, con esa mirada dura que ya no reconocía. Me saludaron rápido, sin detenerse. Vamos a hacer unos trámites, dijo Carolina, y salieron sin más. Pasaron horas. Yo terminé la blusa, limpié la cocina, regué las plantas. A las 6 de la tarde, volvieron. Venían callados. Carolina me evitaba la mirada, y él tenía esa sonrisa burlona que me revolvía el estómago. Mamá, ¿podemos hablar?, me dijo. Sentí un escalofrío. Nos sentamos en la sala, y ella sacó unos papeles de su bolso. Empezó a leerme un documento legal. Usaba palabras como desalojo, posesión del inmueble, notificación. Yo no entendía. No podía creer lo que oía. ¿Qué es esto, Carolina?, pregunté con voz temblorosa. Ella tragó saliva y dijo, sin emoción, esta casa ahora es mía, mamá. Legalmente. Y Roberto y yo necesitamos vivir tranquilos. Necesitamos nuestro espacio. No quiero que lo tomes a mal. Ya hice todo el papeleo. Tienes 30 días para irte. Me quedé en silencio. El corazón se me detuvo. Todo zumbaba. ¿30 días? ¿30 días para dejar la casa que construí? ¿La cama donde la amamanté? ¿La cocina donde le hice sopas cuando tenía fiebre? No entiendo, balbuceé. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ella bajó la mirada. Roberto tomó la palabra. Seguro tienes alguna amiga, o puedes ir con alguna tía. No es tan difícil. La vida sigue, doña, la vida sigue. Y esa frase me quebró. Me levanté, temblando, y me encerré en mi cuarto. Sentí que no tenía aire. Abracé mi rosario, mi costurero, mis fotos viejas. Escuché cómo Carolina reía con él en la cocina. Cómo cocinaban en mi estufa. Cómo abrían mi refrigerador. Cómo ponían música, como si ya no existiera. Esa noche no dormí. Al día siguiente, empecé a empacar. Día tras día, fui metiendo mis cosas en bolsas de basura.
Me dejaron unas cajas en la puerta del cuarto. Ni siquiera me ofrecieron ayuda. Era como si ya no fuera familia. Como si fuera una inquilina vencida, una carga. Un mueble viejo, y lo que más me dolió fue entrar una tarde a mi cuarto y ver mi cama vacía. El colchón, ese que yo había comprado con tanto esfuerzo, ya no estaba. Lo habían llevado al cuarto de Carolina y Roberto. Dormirían allí. Harían el amor allí. En la cama que pagué con mis manos rotas, eso. Eso no se lo perdona una madre, asterisco si estás escuchando hasta aquí. Tal vez esta historia se parece un poco a la tuya. Tal vez tú también has dado todo, y te pagaron con desprecio. Si es así, te pido que me acompañes hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque aún me queda mucho por contar. Y aunque me echaron de mi casa, no pudieron callarme. No hubo despedida, no hubo un abrazo, ni una lágrima, ni una disculpa. El día que me fui, Carolina no estaba. Se había ido a trabajar, según dijo. Pero yo sabía que simplemente no quería mirarme a los ojos mientras me iba. Tal vez le dolía. Tal vez le daba vergüenza. O tal vez ya no le importaba, Roberto sí estaba. Me observó desde el marco de la puerta mientras yo arrastraba mis bolsas negras. No ofreció ayuda. Ni una palabra. Solo fumaba y me seguía con los ojos como quien mira salir al camión de la basura. No pudsasno la morada. No por miedo, sino por asco. Llevaba 3 bolsas, una caja de cartón y una maleta vieja que tenía guardada desde los tiempos en que aún soñaba con viajar. La arrastré por la calle con dificultad. Nadie me preguntó nada. Nadie se detuvo. Era una anciana más en la banqueta, una sombra entre las grietas del concreto. Me senté en una banca del parque. No tenía a dónde ir. Mi hermana había muerto. Hacía años. Mis vecinas eran buenas mujeres, pero todas tenían sus propios problemas. No quise ser una carga. El celular que tenía apenas servía para hacer llamadas. Marqué el número de doña Ofelia, una señora que conocí en la iglesia. Me ofreció su cuarto de lavado por unos días. Acepté con gratitud. Y con vergüenza, allí dormí la primera noche, sobre un colchón inflable desinflado, entre canastos de ropa sucia y olor a cloro. No dormí. Me quedé mirando el techo de lámina, escuchando el goteo de una fuga en la tubería, sintiendo que todo en mi vida se había derrumbado como un muro sin cimientos. Durante el día, salía a caminar sin rumbo. Me sentaba en la plaza central a observar a la gente. Madres con hijos, parejas de la mano, ancianos conversando en voz baja. Nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Nadie imaginaba que esa mujer de paso lento y mirada perdida había sido echada. Como un perro callejero por su propia hija, las lágrimas me salían sin querer. No eran sollozos. Eran lágrimas silenciosas, que caían una tras otra sin aviso. El dolor no gritaba, susurraba. Era una ausencia constante. Una sensación de estar de más, de ser invisible. Intenté buscar trabajo. A mi edad, nadie quiere contratarte ni para limpiar. En una tienda de costura me ofrecieron coser botones por pieza. Acepté. Trabajaba 8 horas al día por un par de monedas. Pero eso me daba un propósito. Y en medio del dolor, tener algo que hacer me mantenía de pie. Pasaban los días. Doña Ofelia me dejaba quedarme, pero yo notaba que su paciencia comenzaba a agotarse. Ella también tenía familia, nietos, una rutina. Y yo, con mis bolsas, con mi silencio, me convertía poco a poco en una molestia. Lo entendía. Y eso dolía más. Un domingo fui a misa. Me senté en la última fila, al fondo, para que nadie me viera llorar. El sacerdote hablaba del perdón, del amor incondicional. Decía que los hijos eran una bendición de Dios. Y yo sentí un nudo en la garganta. Porque si eso era bendición, yo debía de haber hecho algo muy mal. Tal vez fui una mala madre. Tal vez consentí de más. Tal vez nunca enseñé límites. Tal vez le di todo. Y al hacerlo, le enseñé que yo no valía nada. Una tarde decidí volver al barrio, caminar frente a la que fue mi casa. Me escondí detrás de un poste. Desde ahí, vi la fachada recién pintada. Vi a Roberto lavando el coche. Y vi a Carolina, embarazada, llevaba la mano sobre el vientre. Caminaba despacio, con una sonrisa que hacía años no le veía. El corazón se me cayó en el estómago. Porque mientras yo dormía entre detergentes y trapos viejos, ella creaba una nueva vida sobre mis cenizas. No me vio. Yo no quería que me viera. Timiria vuelta a me fui. Nunca me había sentido tan sola. Esa noche volví al cuarto de lavado.
Me acosté en el colchón flojo, abracé mi costurero como si fuera un peluche. Y me pregunté si alguien, en algún rincón de este mundo, pensaba en mí. Si alguien recordaba a Magdalena. La mujer que bordaba flores en los vestidos, que hacía pan dulce los domingos, que cantaba boleros mientras planchaba, y ahí entendí algo terrible: no hay dolor más cruel que el de sentir que no haces falta. Que el mundo sigue, como si nunca hubieras estado. Hay una clase de soledad que no se cura con compañía. Una que no se alivia con abrazos, porque no es del cuerpo, es del alma. Y eso fue lo que sentí durante esos días, que mi alma estaba sola. Vacía. Rota, después de aquella noche en que vi a mi hija embarazada, algo dentro de mí se apagó por completo. Ya no lloraba. Ya no rezaba. Ya no comía con gusto. Todo lo hacía en automático, como si fuera un cascarón vacío que seguía funcionando por inercia. Dormía mal, comía lo que podía, y salía a caminar sin rumbo cada mañana solo para no estorbar en casa de doña Ofelia. Ella seguía siendo amable, pero notaba en sus ojos que su paciencia pendía de un hilo. Su nuera ya me miraba con desdén. Una vez la escuché decir por teléfono: ya está bueno que esa vieja se busque otro lugar. Aquí no es un asilo. Me hice la sorda. Pero esas palabras dolieron más que un bofetón. Un sábado, salí temprano y me senté en una banca del mercado. Observaba a la gente pasar. Madres cargando bebés, señoras con bolsas de verduras, jóvenes con audífonos riendo como si nada doliera. Yo, en cambio, me sentía como una sombra en medio de la luz. Pasaban frente a mí y nadie me veía. Nadie. Notaba que existía. Decidí entrar a una panadería para comprar un bolillo. Llevaba unas monedas contadas en el bolsillo. Al entrar, una señora me miró de arriba abajo y se acercó a la dependienta para susurrarle algo. Ambas me observaron con desconfianza. Me sentí sucia, incómoda, como si estuviera robando oxígeno. Compré el pan y salí sin levantar la cabeza. Afuera, un grupo de adolescentes me lanzó una carcajada. Uno de ellos gritó: abuela. Ya se perdió del asilo. Reí por fuera. Lloré por dentro. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía que fui madre, esposa, trabajadora. Que construí una casa, que crié una hija, que serví platos calientes durante años. Ahora solo era una anciana con la ropa arrugada y los zapatos gastados. Una señora más, invisible, prescindible. Una tarde me atreví a ir al DIF a preguntar si había algún programa para mujeres mayores sin hogar. Me hicieron esperar más de 3 horas. Me pasaron de ventanilla en ventanilla. Me hablaron con voz monótona, sin mirarme a los ojos. Me dieron un folleto arrugado y me dijeron: tiene que inscribirse en lista de espera. Hay mucha demanda. ¿Y cuánto tarda? Pregunté. A veces meses. A veces años. ¿Y si yo no tenía años? ¿Y si no me daba el cuerpo? ¿Y si el alma ya estaba demasiado gastada? Salí de ahí con las piernas temblorosas. Pensé en ir a la iglesia. Pero ya ni Dios me escuchaba, sentía yo. Me senté en una escalinata y miré al cielo gris. Me pregunté si alguien allá arriba todavía recordaba mi nombre. Otro día, mientras caminaba por el barrio, me crucé con una vecina que conocí hace muchos años. Me acerqué con una sonrisa, esperando un hola, un abrazo. «Dona Chenita», le dije. Ella me miró. Hizo una mueca incómoda. «Ay, usted es la mamá de Carolina, ¿verdad?» «Sí», respondí con voz baja. «Ay, qué pena todo eso. Su hija está bien, ¿eh?» La vi en el consultorio, ya va a tener al bebé. Y sin más, se despidió rápido, como si mi presencia fuera contagiosa. Eso me partió el corazón. Parecía que yo había hecho algo malo. Como si la vergüenza fuera mía. Como si haber sido echada de mi casa fuera un castigo merecido. Y no lo era. Pero nadie lo entendía. Una noche, mientras lavaba mi ropa en el lavadero del patio de doña Ofelia, se fue la luz. Me quedé allí, mojada, con las manos entumidas, a oscuras, mirando la nada. Y pensé que si en ese momento dejaba de existir, nadie lo notaría. Nadie, porque ya no tenía nombre, ni dirección, ni voz. Solo recuerdos. Solo cicatrices, y en medio de ese silencio, escuché algo que no esperaba, una carcajada desde la casa. Era la nieta de doña Ofelia viendo un vídeo en el celular. Me acerqué sin querer mirar, pero oí claramente el audio. Era un clip de redes sociales. Una joven se grababa contando cómo echó a su madre amargada de la casa porque no la dejaba vivir. Reían. Comentaban. Decían: bien hecho. Así se hace. No era mi hija. Pero podría haber sido. Y entendí que lo mío,
No era un caso aislado, muchas mujeres como yo están siendo borradas. Humiliadas. Reemplazadas por amores pasajeros. Por comodidades. Por intereses. Esa noche, no dormí. Me senté en la cama improvisada del cuarto de lavado y tomé mi costurero. Cosí un trozo de tela sin sentido. Solo por recordar cómo era tener control de algo. Y mientras pasaba la aguja, susurré una promesa en voz baja: a mí no me van a enterrar en vida. A mí, todavía me queda historia por contar. Las noches se convirtieron en mi espejo. Era cuando el mundo se callaba y la oscuridad lo cubría todo, que los pensamientos comenzaban a hablarme al oído. Ya no eran voces de afuera, eran ecos desde lo más hondo de mi pecho. Dormía en silencio. Sobre un colchón delgado que me separaba poco del suelo helado. El techo de lámina goteaba con cada llovizna, y los sonidos de la calle entraban como cuchillos: perros ladrando, risas lejanas, radios encendidos, pasos apresurados. Pero lo que más dolía era el silencio entre sonido y sonido. Ese espacio donde me encontraba a solas conmigo misma. En esas noches, mi mente regresaba una y otra vez al mismo lugar. La cocina de mi casa, la recordaba con sus azulejos rajados. Su olor a café recién colado, las risas de Carolina cuando era niña. La forma en que me abrazaba por detrás mientras cocinaba, diciéndome: eres la mejor mamá del mundo. ¿Dónde quedó esa niña? ¿Qué pasó en el camino para que se convirtiera en una mujer capaz de echarme a la calle sin remordimiento? Me hacía esa pregunta cada noche, sin respuesta, y también me preguntaba por mí. ¿Quién era yo sin mi casa? ¿Quién era yo sin el título de madre, sin un rol que cumplir, sin un lugar donde pertenecer? Era un alma flotando. Una sombra en un mundo que seguía girando sin mí. Una noche me levanté a las 3 de la madrugada, ahogada en llanto. Me arrodillé en el suelo del cuarto de lavado, con el rostro pegado al cemento, y recé. Pero no fue un rezo bonito. Fue un grito. Un reclamo: ¿dónde estás, Dios mío? Cried entre sollozos. ¿Por qué permitiste esto? ¿Qué hice mal? Lloré tanto que me quedé dormida en el suelo. Al despertar, tenía la espalda rígida y los ojos hinchados, pero dentro de mí, algo había cambiado. No era paz. No era consuelo. Era conciencia. Una voz, no sé si de mi interior o del cielo, me susurró: no es tu culpa que te hayan dejado de amar. Pero sí es tu responsabilidad volver a amarte. Esa frase me caló los huesos. A la mañana siguiente, me vi en el espejo del baño. Me costó reconocerme. Pelo encanecido, ojos, la piel cansada. Pero detrás de esa imagen rota, había una chispa. Pequeña. Débil. Pero viva. Tomé mi peineta y me alisé el cabello. Me puse mi blusa bordada más bonita, la que guardaba para ocasiones especiales. Y salí a la calle, con el corazón temblando pero en alto. Volví a sentarme en la plaza, como todos los días. Pero esa vez, llevé un cuaderno. Uno viejo que tenía en una de las bolsas que no había tocado desde que salí de casa. Comencé a escribir, primero frases sueltas. Luego recuerdos. Después oraciones completas. Escribía con rabia, con tristeza. Pero también con verdad. Y al hacerlo, descubrí que aún tenía voz. Que mis palabras podían reconstruirme desde los escombros. Una señora mayor se me acercó mientras escribía. Me preguntó qué hacía. Estoy contando mi historia, Lou. Dije. ¿Para qué? Para que no muera conmigo. Ella se quedó en silencio. Y luego me abrazó. Sin decir palabra, fue el primer abrazo sincero que recibí en meses. Y comprendí que hay personas que, sin conocerte, pueden darte más amor que tu propia sangre. Esa noche dormí con menos miedo. Con el cuaderno bajo la almohada. Con la esperanza, pequeñita, frágil, pero viva. Fue un martes cualquiera. Uno de esos días en que el cielo está opaco, sin lluvia ni sol, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en su propia tristeza. Salí temprano con mi cuaderno en la mano. Me gustaba sentarme en la banca junto al mercado. Viejo, esa que nadie usaba porque estaba rota de un lado. Pero a mí me servía. Era mi rincón, mi refugio. Allí me sentaba a escribir lo poco que me quedaba de mí misma, recuerdos, pensamientos, fragmentos de dolor. Ese día, mientras escribía, un hombre mayor pasó caminando lento, con un bastón. Se detuvo frente a mí. Me miró con curiosidad. Y dijo: ¿le gusta escribir, señora? Levanté la mirada. No era un extraño cualquiera. Su rostro me resultaba familiar. Tenía el cabello blanco, el rostro arrugado, pero sus ojos tenían una luz que me desconcertó. Me quedé en silencio unos segundos, y luego respondí: no es que me guste. Es que si no escribo, me muero por dentro. Él asintió.
Con la cabeza. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como si ya supiera que necesitaba compañía. ¿Le puedo invitar un café?, preguntó. No tengo dinero para pagarlo, dije, con vergüenza. No lo estoy cobrando, respondió. Fuimos a un puestito ambulante. Nos sentamos en una mesa plástica, rodeados de ruido, de gente, de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también estaba viva. Se llamaba don Ernesto. Era viudo, ex maestro de literatura, y vivía solo desde hacía 8 años. Me vine a este barrio porque ya nadie me llama en el otro, me dijo con tono resignado. Los amigos se mueren. Los hijos se alejan. Y uno se queda aquí, esperando el final. Esa frase me tocó el alma. Porque en pocas palabras, describía lo que yo vivía cada día. Le conté lo básico. Le dije que mi hija me había echado. Que no tenía casa. Que dormía en un cuarto de lavado. No lloré. Solo lo dije como quien narra una historia ajena. Él no me miró con lástima. Me miró con respeto. Usted tiene voz, me dijo. ¿Por qué no la usa? ¿Para qué?, pregunté. Para no morirse del todo. Volvimos a encontrarnos los días siguientes. Él me prestó libros. Me habló de poesía, de mujeres que escribieron desde la miseria, desde el exilio, desde la cárcel. Me habló de fuerza, de palabra, de dignidad. Me hizo recordar que yo también tenía algo que decir. Una tarde, me llevó a un centro cultural del barrio. Era pequeño, polvoriento, con sillas de plástico viejas y estantes medio vacíos. Pero tenía un rincón con máquinas de escribir, cuadernos y una pequeña cartelera que decía: cuenta tu historia. No te la lleves al silencio. No lo podía creer. Era como si ese cartel estuviera hecho para mí. Me ofrecieron un espacio para escribir. No me pagaban, claro. Pero me daban una silla, una libreta y una audiencia. Porque cada viernes, un pequeño grupo de mujeres mayores se reunía para leerse entre ellas. Historias de abandono, de migración, de violencia, de amor perdido. Yo me senté allí, la primera vez, con las manos temblando. Mi voz se quebraba. Pero cuando empecé a leer, el dolor se convirtió en fuego. La vergüenza en coraje. La tristeza en verdad. Las otras mujeres me escuchaban en silencio. Una de ellas lloró. Otra me abrazó al final. Nos contaste a todas, me dijo. Esa historia también es mía, y así fue como empecé a recuperar algo que creía perdido. Mi identidad. No tenía techo propio. No tenía dinero. No tenía familia. Pero tenía palabras. Don Ernesto me llevó después a una cafetería donde ofrecían micrófono abierto una vez por semana. Me animó a leer en público. Yo no quería. Me sentía ridícula, vieja, fuera de lugar. Pero un día me armé de valor y lo hice. Leí frente a 20 desconocidos cómo mi hija me echó de la casa, cómo me dejó en la calle, cómo dormí entre trapos, cómo grité adiós. Y cuando terminé, hubo silencio. Y luego, aplausos. Un joven se me acercó después. Mi abuela. Vivió algo parecido, me dijo. Gracias por contar esto. Necesitamos escucharlo. Volví a casa de doña Ofelia distinta. Esa noche, dormí sin miedo. Porque entendí algo que nadie me había dicho. Cuando uno cuenta su historia, recupera el poder que le robaron. Al día siguiente, abrí una cuenta en redes sociales con ayuda de don Ernesto. Le pusimos La voz de la abuela. Subimos un video, leyendo uno de mis textos. Nunca imaginé que, en una semana, lo verían más de 5.000 personas. Comentarios, mensajes, abrazos virtuales. No estaba sola. Otras mujeres también gritaban en silencio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba cumpliendo un propósito. No era fama. Era justicia, justicia para una historia que habían querido enterrar. No hay medicina más poderosa que la verdad dicha en voz alta, y yo llevaba demasiados años tragándome la mía. Ahora, por fin, empezaba a soltarla. A escribirla. A gritarla si era necesario. Después de aquellas primeras lecturas en el centro cultural y en la cafetería, comencé a notar cómo mi cuerpo cambiaba. Ya no caminaba encorvada. Ya no bajaba la mirada al pasar por la calle. Ya no me sentía una sombra entre la gente. Sentía algo que había olvidado, peso propio. Empecé a arreglarme de nuevo. Me peinaba con cuidado, sacaba mis blusas bordadas. Con orgullo, incluso me puse aretes después de años sin usarlos. Las otras mujeres del grupo lo notaban. Magdalena, estás más guapa, me decían. Y yo sonreía, no por coquetería, sino porque me estaba volviendo a reconocer en el espejo. Don Ernesto se volvió mi cómplice, mi amigo, mi impulso. No era romance.
Era algo más raro y más bello, una alianza de almas cansadas que aún no se rendían. Él me animó a publicar pequeños textos en redes sociales. Me ayudó a grabar audios con mi voz. Y un día, sin esperarlo, uno de esos audios se volvió viral. Se titulaba "Me echó de mi casa, pero no me quitó mi voz". Miles de personas comentaron. Me escribieron mujeres de otros países. Mi hija me hizo lo mismo. Mi nieta ya no me llama. Creí que era la única. Y ahí entendí el tamaño de la herida. No era solo mía. Era de muchas. Poco a poco, fui ganando espacio. Me invitaron a leer en una radio comunitaria. Luego, en una pequeña televisión local. Me pedían consejos, me mandaban cartas, me llamaban abuela, aunque no me conocieran. Y yo respondía con el alma, porque cuando una mujer mayor habla con el corazón, no solo sana ella, sana el mundo. En paralelo, conseguí una ayuda de un programa social. Una asistente del DIF vio uno de mis vídeos y me buscó. Me ayudaron a inscribirme a un subsidio para mujeres mayores sin vivienda. No era mucho, pero bastó para rentar un cuartito humilde, solo mío, en una colonia tranquila. La primera noche que dormí allí, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Dormí en una cama sencilla, con un colchón firme, sin lujos. Pero era mía. Cociné mis propios frijoles. Tendí mi cama con una cobija que me regaló una mujer de Guadalajara que me seguía en redes. Y encendí una veladora al lado de mi cuaderno. Ese espacio, aunque pequeño, era un palacio. Porque por primera vez en mucho tiempo, nadie me miraba con lástima. Nadie me daba órdenes. Nadie me echaba, era libre. Y eso no tiene precio. Seguí escribiendo. Todas las noches. Llené cuadernos enteros. Me invitaron a dar charlas. Me ofrecieron publicar un pequeño libro. Lo titulé La cama que pagué y el silencio que rompí. Cuando recibí la primera copia impresa, la abracé como a una hija. Como a la hija que creí haber perdido. Y entendí que, aunque Carolina me hubiera borrado de su vida, yo no estaba perdida. Solo estaba renaciendo. Un día, mientras volvía del mercado, una mujer joven me detuvo en la calle. ¿Ustedes? ¿La señora Magdalena?, preguntó. Sí, respondí, dudando. Mi mamá la escucha todos los días. Dice que gracias a usted, volvió a hablar conmigo. Que su voz le dio fuerza, no supe qué decir. Solo la abrace. Y ese abrazo fue como un puente entre generaciones. Como una promesa silenciosa de que mi dolor no había sido en vano. Incluso en mi barrio, poco a poco, las miradas cambiaron. Ya. No era la vieja loca que echaron de su casa. Ahora era la señora que cuenta historias. La abuela que escribe. Magdalena, la fuerte. Y yo, por fin, comencé a creerlo también. El día que la vi de nuevo, no fue planeado. No fue como esas historias de reencuentros donde el destino acomoda las piezas para una gran confrontación. No. Fue en un pasillo del supermercado. Así, simple. Cruel. Real. Yo estaba revisando el precio de una bolsa de frijol cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Una voz que conocía mejor que la mía. Era ella. Carolina, volteé lentamente. Allí estaba, parada con su carrito de compras. Vestía bien. El cabello recogido, maquillaje sutil, una blusa blanca con flores bordadas, una blusa que yo le había hecho años atrás. En sus brazos, cargaba a un bebé. Mini Arrow. El hijo que ella tuvo con Roberto. El hijo que fue gestado mientras yo dormía en un cuarto de lavado. El hijo que jamás me permitieron conocer. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. No hubo palabras. Solo esa tensión en el aire que corta como navaja. Ella bajó la mirada. Yo no. Por primera vez, fui yo quien sostuvo la mirada. Porque ya no era la misma. Ya no era la madre humillada. Era la mujer que sobrevivió. Ella dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. Mamá, dijo en voz baja. Mi corazón tembló. No porque la extrañara, sino porque nunca imaginé volver a escuchar esa palabra salir de su boca. Mamá. Una palabra que pesaba toneladas. Una palabra que ella había matado, y ahora intentaba resucitar. ¿Cómo estás?, me preguntó. Estoy viva, respondí. Mejor de lo que pensaste que estaría. Se quedó en silencio. Apretó al bebé contra su pecho. Lo miré. Tenía los ojos grandes, la misma forma de boca que tenía Carolina de niña. Mini Arrow. Un pedazo de mí, y al mismo tiempo, un símbolo. Del dolor que viví. No sabía que estabas por aquí, dijo. Estoy en todas partes.
Como las madres que no mueren cuando las echan, solo se multiplican en otras mujeres, no sé de dónde salió esa frase. Me brotó del alma. Carolina bajó la mirada. Se notaba incómoda. Como si esperara una escena, un reproche, un reclamo. Pero no lo tuvo. Porque yo ya no necesitaba gritarle, ella me miró y dijo, escuché tu voz en un vídeo, me di cuenta. ¿De que eras tú? Tarde, respondí. Lo sé, susurró, hubo un silencio largo. Una pausa densa como plomo, no vine a buscarte porque no sabía cómo enfrentar todo, y sin embargo, aquí estamos, volvió a baixar solos. Me fío de voz, ella dice, ¿quieres cargarlo? Me congelé, la pregunta cayó como una piedra en el agua. Yo, que tantas veces soñé con ese momento, que me imaginaba acariciando esos pequeños dedos, escuchando ese llanto, sintiendo ese aroma de vida nueva, ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Pero no lo hice, no por odio, sino porque yo ya no necesitaba recuperar lo perdido, ya no buscaba ser abuela de nadie. Ya no suplicaba por espacio en ninguna casa, le respondí, con calma, no. ¿Por qué? Porque no quiero repetir la historia. Porque este niño merece una madre que sepa respetar a quienes la criaron. Y si alguna vez él me busca, entonces lo abrazaré con todo mi amor. Pero no por invitación. Por verdad, ella se quedó pálida. No dijo nada. Solo asintió. Nos despedimos con un leve movimiento de cabeza. Yo tomé mis frijoles y me fui, y al salir del supermercado, no lloré. Sonreí. Porque por primera vez, fui yo quien tuvo la última palabra. Días después, una vecina me dijo que Carolina la había buscado. Que preguntó por mí. Que quería saber si yo estaba bien. No sé si fue por culpa, por remordimiento o por interés. No importa, lo importante es que yo ya no vivía esperando que ella volviera, porque yo había vuelto. A mí, ese mismo mes, recibí la invitación para participar en un evento de mujeres escritoras mayores. Me subí a un escenario frente a más de 200 personas. La Amy, Historia, Toda, sin cambiar nombres. Sin disfrazar verdades, al final, la sala se puso de pie. No por mí, sino por todas las madres, abuelas, tías, vecinas que habían sido silenciadas. Y que ahora tenían en mí una voz. Esa noche, al llegar a mi cuarto, encendí mi veladora. Senté en mi cama, y recé. No para pedir, sino para agradecer, porque la justicia no siempre viene en forma de castigo. A veces, viene en forma de dignidad recuperada. La vida después del dolor tiene un ritmo distinto. Ya no se corre. No se empuja. Se camina con pasos firmes, con los pies sobre la tierra y el alma atenta. Y eso es exactamente lo que empecé a hacer, caminar de nuevo, pero ahora, sabiendo quién soy. Mi cuartito seguía siendo modesto, pero cada rincón hablaba de mí. Colgué cortinas que encontré en el tianguis, lavadas a mano con jabón de barra. Pinté la pared del fondo de un color lavanda suave. En una esquina armé un altar con mi veladora, mi rosario, una foto de mi madre, y mi primer cuaderno lleno de textos. Era mi catedral personal. Mi refugio. Mi hogar. Comencé a levantarme temprano, no por obligación, sino por gusto. El café olía distinto. La luz de la mañana tenía otro sabor. La rutina ya no era pesada. Era mía. Una vecina me ofreció trabajo cuidando a su hijo mientras ella salía a trabajar. Acepté. No por necesidad económica, más por el placer de volver a ser yo. El niño se llamaba Emiliano. Tenía 5 años y un alma pura como el agua. Le contaba historias, le enseñaba canciones viejas, le cocinaba arroz con leche. Y cada vez que él me abrazaba sin miedo, sentía que el mundo aún tenía espacio para mí. Una vez, me miró y dijo, «Abuela, ¿puedo decirte así?». Yo tragué saliva, sonreí, y le respondí, «Claro que sí, mi cielo. Ya no tengo una casa grande, pero tengo brazos para abrazarte», y él corrió a abrazarme sin saber que con ese gesto me estaba reconstruyendo el alma. Volví a bordar. A coser. Mis manos, aunque lentas, seguían sabiendo el camino. Vendía servilletas bordadas con frases poderosas como, «No me rendí. Sobreviví y escribí. No soy víctima, soy testimonio». Las mujeres del barrio comenzaron a buscarme. Me pedían que les enseñara a escribir, a bordar, a perdonar. Fundamos un pequeño círculo en la casa comunitaria, las hijas del Silencio Roto. Cada jueves nos reuníamos. Llevábamos pan, café, recuerdos y cicatrices. Y en ese espacio, sanábamos juntas. Yo no era su líder. Era su hermana mayor. Su espejo.
su grito compartido. No hablábamos de venganza. Hablábamos de raíces. De cómo volver a sembrarse después de ser arrancadas del suelo. De cómo florecer. Aunque te hayan pisoteado, un día recibí una carta. Venía sin remitente. Dentro, solo había una hoja con una frase escrita a mano: me enseñaste más con tu silencio que con tus palabras. Perdón. Era de Carolina. No hacía falta firma. Yo conocía esa caligrafía como conocía el contorno de sus mejillas cuando era niña. No le respondí. No porque odiara, sino porque mi respuesta ya estaba dada. Yo seguía viva. Y esa era mi mejor respuesta. Semanas después, me llamaron de una fundación de mujeres en situación de calle. Me ofrecieron un reconocimiento por mi trabajo comunitario. Subí al escenario vestida con una blusa bordada por mí, el cabello recogido con una flor natural y el corazón latiendo con fuerza. Había cámaras, micrófonos, periodistas. Pero yo hablé como siempre, con el alma. Me quitaron mi casa. Me quitaron mi cama. Me quitaron mi hija. Pero no me quitaron mi historia. Y mientras haya mujeres dispuestas a contar la suya, el silencio nunca ganará. El auditorio se puso de pie. Yo cerré los ojos. No para evitar el llanto, sino para guardar ese momento como una joya en mi memoria. La abuela que fue echada ahora era reconocida. La mujer invisibilizada ahora tenía luz propia. Al salir, miré al cielo. La luna brillaba con timidez entre nubes sueltas. Y le susurré al universo: gracias por no dejarme morir cuando quise rendirme. Gracias por darme otra oportunidad, aunque tuve que hacerla con mis propias manos. No sé cuánto tiempo me quede. No me asusta decirlo. La vejez no es una sentencia, es un privilegio. Y cada día que respiro, lo vivo como quien encuentra oro entre escombros. A veces me siento frente al espejo y me observo en silencio. No me hablo con juicio, ni con pena. Me miro con ternura. Porque esa mujer de cabello blanco y manos arrugadas no es una anciana vencida, es una guerrera silenciosa que sobrevivió al olvido. He aprendido que uno no necesita que le pidan perdón para perdonar. Que el perdón verdadero no es para liberar al otro, sino para liberar a una misma. No he vuelto a ver a Carolina. A veces pienso en ella. Me pregunto si duerme en paz, si carga alguna culpa, si algún día entenderá el daño que hizo. Pero ya no me duele como antes. Porque comprendí que el amor de madre no siempre se devuelve. Y que incluso así, no deja de ser amor. Guardo una foto suya de cuando tenía 6 años. Está vestida con un disfraz de mariposa que yo misma le hice. Tiene las alas chuecas, los zapatos de charol desgastados, pero una sonrisa que ilumina todo. Esa sonrisa es mi recuerdo más puro. Ella sí la abrazo cada noche. A esa niña que fui madre, y que el tiempo me arrebató. No a la mujer que me echó, y si algún día mi nieto pregunta por mí, le diré lo justo. Sin odio. Sin mentiras. Solo la verdad. Tu abuela no fue perfecta, pero nunca se rindió. Ahora mis días transcurren entre costuras, letras y silencios voluntarios. Me levanto con calma. Salgo al patio y riego las plantas con agua y palabras. Cada flor que florece en mis macetas es una cicatriz que sanó. A veces llegan jovencitas al círculo de mujeres, llorando, rotas por dentro. Y me buscan. Y me preguntan, ¿cómo se hace para sobrevivir al abandono? Yo no tengo una receta. Solo les digo, no te olvides de ti. Nunca. El día que te olvides de ti misma, estarás permitiendo que otros decidan tu valor. Escribo todo o que poso para que nada se apague conmigo. No quiero llevarme esta historia al ataúd. Quiero que quede, que se escuche, que resuene. Quiero que otra mujer, en otra ciudad, en otro rincón del mundo, escuche mi voz y diga, si ella pudo, yo también. He dejado de contar los años. Ahora cuento actos de valentía. El día que volví a peinarme. El día que dije no. El día que abracé sin miedo. El día que elegí vivir, aunque el mundo me diera la espalda. Mi legado no es una herencia material. Mi casa ya no es mía. Mi cama ya no está. Mi sangre se dispersó, pero mi palabra es eterna, y sé que cuando ya no esté, mis letras seguirán contando la historia de una mujer que fue echada de su hogar, pero jamás echada de su propia alma. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante: no estás sola. No estás loco. No eres débil por sentir. No eres tonto por haber confiado. Y sobre todo, no merecías que te hicieran lo que te hicieron. Yo no te conozco. No sé tu nombre, tu edad, ni dónde estás sentado en este momento.
Pero si esta historia te tocó el alma, si sentiste un nudo en la garganta, si algo de lo que viví te recordó a lo que tú viviste, entonces esta historia también es tuya, porque aunque mis palabras salieron de mi boca, la verdad es que muchas de ellas nacieron del silencio de millones de mujeres como yo. Mujeres que lo dieron todo y recibieron desprecio. Mujeres que criaron con amor y fueron llamadas estorbo. Mujeres que construyeron hogares y fueron echadas como muebles viejos, y si tú eres una de esas personas que ha sido herida, olvidada, traicionada. Déjame decirte algo que nadie me dijo a mí cuando más lo necesitaba: tu historia no se termina cuando otros te cierran la puerta. Tu historia apenas comienza, cuando tú decides seguir caminando. Yo no terminé en la calle por ser tonta. Por ser frágil. Ni por ser vieja. Terminahi porque confié. Porque amé. Porque puse mi corazón donde otros solo pusieron interés, y sí, me rompieron. Pero también me reconstruí. Lenta, torpemente, pero con dignidad. Hoy no tengo grandes lujos. Pero tengo paz. Y eso no tiene precio. Hoy tengo un techo sencillo, una silla donde escribir, un vaso donde tomar mi café, y miles de personas como tú que me escuchan con el corazón abierto. Y eso, para mí, vale más que cualquier herencia. Bocadillo de diálogo. Si esta historia te tocó, te invito a dejar un comentario. Cuéntame, ¿viviste algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? ¿Te hizo pensar en tu madre? ¿En tu abuela? ¿En ti mismo? Yo leo cada mensaje. Y aunque no responda a todos, créeme, cada palabra que dejas aquí me sostiene, me abraza, me da fuerza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque esta historia fue mía, pero las próximas pueden ser la tuya. Aquí, en este espacio, no hay filtros, no hay adornos, no hay fingimiento. Solo verdades crudas, corazones abiertos, y la voz de una abuela que ya no se calla. Y si tú quieres seguir escuchando más historias como esta, más testimonios de mujeres que se levantaron del polvo, entonces activa la campanita, dale like al vídeo y comparte esta historia con alguien que la necesite, porque a veces, un solo relato puede salvar un alma en silencio. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Gracias por darme estos minutos de tu vida. Gracias por permitirme volver a ser escuchada, después de tanto tiempo de ser ignorada. Y si esta historia te movió, te espero en los comentarios. Con tu historia, con tu verdad, con tu grito, porque aquí, la voz de la abuela no se apaga. Se multiplica. Hasta la próxima, corazón. Tu abuela, Magdalena.